la crisis económica de Uruguay. La crisis económica de Uruguay, que se desarrolló entre 1999 y 2002, fue un periodo turbulento que dejó una profunda huella en la historia económica del país. Esta crisis se caracterizó por una insolvencia financiera que afectó a más de la mitad de la banca comercial, lo que llevó a la desaparición de algunas de las empresas financieras más importantes y al colapso del sistema económico. Orígenes de la crisis. La crisis de 2002 tuvo sus raíces en una serie de factores, tanto internos como externos. Uno de los principales detonantes fue la ruptura de la tablita en 1982, un sistema de tipo de cambio fijo que había sido implementado en la década de 1970. Este sistema, que vinculaba el peso uruguayo al dólar estadounidense, había contribuido a la estabilidad económica del país, pero también generó una serie de problemas, como la pérdida de competitividad en el sector exportador. Además de los factores internos, la crisis también se vio afectada por eventos externos, como la crisis financiera asiática de 1997 y la crisis rusa de 1998. Estas crisis globales provocaron una disminución en la inversión extranjera y una fuga de capitales de los mercados emergentes, incluyendo Uruguay. Consecuencias de la crisis. La crisis económica de 2002 tuvo consecuencias devastadoras para la economía uruguaya. El Producto Interno Bruto, PIB, se contrajo significativamente, la inflación se disparó y el desempleo alcanzó niveles récord. 2. La crisis también tuvo un impacto profundo en la sociedad uruguaya, generando un aumento de la pobreza y la desigualdad. Recuperación y lecciones aprendidas. A pesar de la gravedad de la crisis, Uruguay logró recuperarse en los años posteriores. La reestructuración de la deuda externa, la implementación de políticas fiscales y monetarias más prudentes y la recuperación de la confianza de los inversores fueron factores clave en la recuperación económica. La crisis de 2002 dejó una serie de lecciones importantes para Uruguay. La necesidad de diversificar la economía, fortalecer el sistema financiero y promover la inclusión social se convirtieron en prioridades para el gobierno. El país también aprendió la importancia de mantener una política fiscal responsable y de no depender demasiado de la inversión extranjera. Conclusiones. La crisis económica de 2002 fue un momento difícil en la historia de Uruguay, pero también fue un periodo de aprendizaje y transformación. El país logró superar la crisis y salir adelante gracias a la implementación de políticas económicas sólidas y a la resiliencia de su población. La crisis también sirvió como un recordatorio de la importancia de la estabilidad macroeconómica, la diversificación económica y la inclusión social para el desarrollo sostenible. La crisis económica de 2002 en Uruguay fue un momento crítico que requirió una serie de medidas para mitigar sus efectos devastadores. El gobierno de la época implementó una serie de estrategias para estabilizar la economía y recuperar la confianza de los inversores. Medidas de mitigación. Reestructuración de la deuda externa. El gobierno negoció con los acreedores internacionales la reestructuración de la deuda externa del país, lo que permitió reducir el peso de la deuda y liberar recursos para la recuperación económica. Control de capitales. Se implementaron medidas de control de capitales para evitar la fuga de divisas y estabilizar el tipo de cambio. Ajuste fiscal. Se aplicaron medidas de ajuste fiscal, incluyendo recortes en el gasto público, para reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Políticas monetarias. El Banco Central de Uruguay implementó políticas monetarias para controlar la inflación y estabilizar el sistema financiero. Apoyo a las empresas. Se implementaron programas de apoyo a las empresas, incluyendo líneas de crédito y subsidios, para ayudar a las empresas a superar la crisis. Asistencia social. Se implementaron programas de asistencia social para ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar la crisis. Resultados y lecciones aprendidas. Estas medidas ayudaron a estabilizar la economía uruguaya y a sentar las bases para la recuperación. La crisis de 2002 dejó una serie de lecciones importantes para el país, incluyendo la necesidad de fortalecer el sistema financiero. La crisis puso de manifiesto la fragilidad del sistema financiero uruguayo y la necesidad de fortalecer su regulación y supervisión. Diversificar la economía. La dependencia excesiva de la inversión extranjera y las exportaciones de productos primarios hizo que la economía uruguaya fuera vulnerable a las crisis externas. Promover la inclusión social.
la crisis exacerbó la desigualdad social y la pobreza en Uruguay. Es fundamental implementar políticas para promover la inclusión social y reducir la pobreza. Conclusiones. La crisis de 2002 fue un momento difícil para Uruguay, pero también un periodo de aprendizaje y transformación. El país logró superar la crisis y salir adelante gracias a la implementación de políticas económicas sólidas y a la resiliencia de su población. La crisis también sirvió como un recordatorio de la importancia de la estabilidad macroeconómica, la diversificación económica y la inclusión social para el desarrollo sostenible. La crisis económica de 2002 en Uruguay fue producto de una compleja interacción de factores internos y externos. Las principales causas se pueden resumir en factores internos, sobrevaloración del peso uruguayo, la política de tipo de cambio fijo, conocida como la tablita, que vinculaba el peso uruguayo al dólar estadounidense, llevó a una sobrevaloración de la moneda. Esto perjudicó la competitividad del sector exportador y generó un déficit en la balanza comercial. Falta de competitividad, la sobrevaloración del peso, junto con otros factores como la rigidez del mercado laboral y la falta de inversión en innovación, condujeron a una pérdida de competitividad en la economía uruguaya. Aumento del déficit fiscal. El gobierno de la época implementó políticas expansivas que llevaron a un aumento del déficit fiscal. Este déficit se financió principalmente con deuda externa, lo que aumentó la vulnerabilidad del país a las crisis internacionales. Insolvencia financiera. La crisis financiera en Argentina, que era un importante socio comercial de Uruguay, tuvo un impacto negativo en la economía uruguaya. La falta de confianza en el sistema financiero y la insolvencia de algunas instituciones financieras agravaron la crisis. Factores externos. Crisis financiera asiática 1997 y crisis rusa 1998. Estas crisis globales provocaron una disminución en la inversión extranjera y una fuga de capitales de los mercados emergentes, incluyendo Uruguay. Esto contribuyó a la desestabilización de la economía uruguaya. Recesión en Brasil. La recesión económica en Brasil, otro importante socio comercial de Uruguay, también tuvo un impacto negativo en la economía uruguaya. La disminución del comercio bilateral afectó al sector exportador y a la economía en general. Conclusión. La crisis de 2002 en Uruguay fue un complejo fenómeno que se originó en la interacción de factores internos y externos, la sobrevaloración del peso, la falta de competitividad, el aumento del déficit fiscal y la crisis financiera en Argentina, junto con las crisis globales y la recesión en Brasil, crearon un escenario de fragilidad económica que desembocó en la crisis. La crisis dejó una serie de lecciones importantes para Uruguay, incluyendo la necesidad de diversificar la economía, fortalecer el sistema financiero y promover la inclusión social. La crisis económica de 2002 en Uruguay tuvo un impacto devastador en la población, especialmente en términos de desempleo y pobreza. 1. Desempleo. La crisis provocó un aumento significativo del desempleo, que alcanzó niveles récord. La contracción económica, la disminución de la actividad empresarial y la pérdida de confianza en el sistema financiero llevaron a la pérdida de empleos en diversos sectores. Las familias se vieron afectadas por la pérdida de ingresos, lo que generó dificultades para cubrir las necesidades básicas. Pobreza. La crisis también tuvo un impacto directo en la pobreza, aumentando la cantidad de personas que vivían en condiciones de pobreza. La pérdida de empleo, la disminución de los salarios y la reducción del poder adquisitivo llevaron a un aumento de la pobreza, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. La crisis exacerbó las desigualdades sociales existentes, creando una mayor brecha entre los que tenían y los que no tenían. Impacto social. El impacto social de la crisis fue significativo. La desesperación y la incertidumbre se apoderaron de la población, mientras que las tensiones sociales aumentaron. La crisis también generó un aumento de la delincuencia y la violencia, como consecuencia de la falta de oportunidades y la creciente pobreza. Respuesta del gobierno. El gobierno de la época implementó una serie de medidas para mitigar los efectos de la crisis, incluyendo programas de asistencia social y apoyo a las empresas. 1. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para evitar un aumento significativo del desempleo y la pobreza. Lecciones aprendidas.
La crisis de 2002 dejó una serie de lecciones importantes para Uruguay, incluyendo la necesidad de fortalecer el sistema financiero. La crisis puso de manifiesto la fragilidad del sistema financiero uruguayo y la necesidad de fortalecer su regulación y supervisión. Diversificar la economía. La dependencia excesiva de la inversión extranjera y las exportaciones de productos primarios hizo que la economía uruguaya fuera vulnerable a las crisis externas. Promover la inclusión social. La crisis exacerbó la desigualdad social y la pobreza en Uruguay. Es fundamental implementar políticas para promover la inclusión social y reducir la pobreza. Conclusiones. La crisis económica de 2002 tuvo un impacto profundo en la población uruguaya, aumentando el desempleo y la pobreza. La crisis también dejó una serie de lecciones importantes para el país, incluyendo la necesidad de fortalecer el sistema financiero, diversificar la economía y promover la inclusión social. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.